Ese cadáver que han visto son los restos del apóstol José Martí, cuando fueron exhumados por las autoridades españolas pocos días después de su muerte en Dos Ríos, para fines de identificación pública a causa de la incredulidad general. Martín muere el 19 de mayo de 1895 y la exhumación se realiza el 9 de junio. La acción destructora de la muerte había respetado la frente luminosa de José Martí. 1895-2012. En el 117 aniversario de su muerte en Dos Ríos, el recordar cómo él pensaba con respecto a la lucha del pueblo cubano por independizarse de España, tiene en la actualidad más vigencia que nunca. Martí jamás estuvo de acuerdo con los que estaban dispuestos a dialogar con el gobierno español. Por eso fue que en la primera edición del periódico Patria, con respecto a la lucha que él mantenía y era su máximo exponente, expresó lo siguiente: en lo presente y relativo es la guerra desdicha espantosa, en cuyos dolores no se ha de detener un estadista previsor. Los fuertes prevén, los hombres de segunda mano esperan la tormenta con los brazos en cruz. Cuando los componentes de un país viven en estado de batalla sorda, que amarga las relaciones más naturales y perturba y tienen como sin raíces la existencia, la precipitación de ese estado de guerra indeciso en la guerra decisiva es un ahorro recomendable de fuerza pública. La guerra es conveniente en Cuba porque con ella se resolverá definitivamente una situación que mantiene y continuará manteniendo perturbada el temor de ella. Y no es del caso preguntarse si la guerra es apetecible o no, puesto que ningún alma piadosa la puede apetecer, sino ordenarla de modo que con ella venga la paz republicana. Es criminal quien promueve en un país la guerra que se le puede evitar y quien deja de promover la guerra inevitable. La guerra en Cuba es inevitable, como dijera Martí en el último párrafo, si queremos arrancar de raíz el cáncer que la aniquila día a día. De lo contrario, el capitalismo de Estado que está siendo implantado por los hermanos Castro y su camarilla y que está adquiriendo fuerza con la ayuda de ambiciosos e inescrupulosos cubanos en el extranjero, perpetuará el comunismo en Cuba por muchos años más. Para quienes me critiquen una vez más, expresando que es muy fácil incitar a la guerra desde el exilio, sentado en una oficina con aire acondicionado y sin intenciones de hacer lo que predico, les recuerdo que este viejo de 76 años tenía 23 años cuando llegó el tirano, y desde ese mismo año 1959 comenzó a conspirar contra él. Siendo uno de los fundadores del Movimiento Demócrata Cristiano de Cuba público, fue duramente atacado por el periódico La Calle en su sección Psiquitrilla, después de firmar el último documento del Movimiento Demócrata Cristiano de Cuba, donde según ellos mismos expresé que en Cuba en esos momentos no había ni libertad ni democracia. También este viejo hoy y joven ayer participó en 2 desembarcos de armas antes de la invasión bajo las órdenes del capitán Juan Cosculluela en el barco Blagar. Y por último, para no cansarlos, este viejo hoy y joven ayer logró como representante de la Juventud Demócrata Cristiana de Cuba en junio de 1965 en Berlín, Alemania Occidental, la primera y única condena mundial contra el régimen castrocomunista por la organización juvenil más grande en aquel entonces, la Unión Internacional de Jóvenes Demócratas Cristianos, UIJDC, con sede en Roma, Italia. Creo que esa historia vivida, cuando mi mente, mi cuerpo y mis fuerzas me lo permitían, justifican mi actitud intransigente de hoy contra quienes están dispuestos a pactar con la tiranía castrocomunista.